Cuando pensamos en la historia de nuestro continente, evocamos acontecimientos, eventos, confrontaciones, personalidades extraordinarias, como si solamente la historia se tratase de hechos y de personajes excepcionales. Hoy The History Channel nos ofrece una nueva manera de rastrear nuestro pasado y de entender aquellas tradiciones que están con nosotros, pero que nos vienen desde muy lejos. Historia a la Carta nos conectará con la antigua y la nueva cocina, para que a través de los sabores cotidianos nos encontremos con una parte esencial de nuestra gente, porque no hay pueblo que no haya dejado huella en la historia a través de sus comidas y bebidas. Esto es Historia a la Carta y soy Giovanni Sixia para The History Channel. Nos encontramos en el Cusco, una de las ciudades principales del Perú, reconocida como Patrimonio Cultural de América. Aquí se desarrolló una de las principales ciudades del Imperio del Tahuantinsuyo, el Imperio Incaico. Se le conocía como el ombligo del mundo. Hoy en día es el punto turístico más atractivo del Perú. Y en el año 1983, la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad. Papas, señor. ¿Tiene papas nativas? Sí, joven. Estas son nativas. Ah, pero son distintas. Sí, distintas. Son distintas, como varias clases de papas nativas. Tengo que llevar huacatay, paico, chincho. ¿Tiene todo eso? Sí, joven. ¿Para qué quiere? ¿Para Pachamanca? ¿Cómo sabe que es para Pachamanca? Porque todo eso lleva. Muchas gracias. Me voy a cocinar. Ya, señor. Que le vaya bien. Hasta luego. Gracias. Giovanni, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gastón? Bienvenido. ¿Qué tal? Estoy cargado, tengo todo lo que me pediste. Puras hierbas andinas, muy bien. Buenazo. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Bueno, vamos a hacer una pachamanca a la olla. A la olla, porque cuando me dicen Pachamanca me imagino la tierra y un hueco en la tierra. Sí, ese es en el campo, ¿no? Entonces lo que tratamos de hacer es cómo reproducimos esos mismos aromas en una casa. De eso se trata, porque la cocina cusqueña es muy campestre. Y entonces lo que vamos a hacer es una travesura, es decir, la pachamanca que es del campo, traerla a la ciudad con los mismos aromas. Claro. El origen de la palabra Perú, un país ubicado en los Andes del Sur, no hay una exactitud, no hay una coincidencia sobre dónde procede el nombre. Se habla de que es un degenerativo de Virú, el Pirú, que acaba finalmente con la palabra Perú. También se piensa que deviene del nombre de un cacique que se encuentra al llegar los conquistadores hacia esta parte de lo que después ya sería el territorio del Perú. De acuerdo a las versiones de los cronistas, podría ser el nombre del informante. Cuando se le pregunta quién eres o de dónde eres, el otro contesta Perú. Podría ser el nombre o el informante, o también el lugar de un río, el nombre de un río muy próximo a Centroamérica. El Perú siempre se ha relacionado a la civilización de donde viene el oro y la plata. Esta es una gran tradición orfebre que todavía se remonta a la época preinca de los mochicas. Lo
que hoy es el Perú en términos de lo que es su mestizaje y la riqueza de su cocina y su cultura culinaria, gastronómica, que está dado de un lado por la extraordinaria biodiversidad. Recordemos que el Perú es un país de megadiversidad, con muchos ecosistemas que dan pie a muchísima producción de insumos, que son los que van a conformar la gran base sobre la cual se va a edificar la gastronomía que viene a partir del siglo XVI con el aporte de los diferentes grupos. Hay un cultivo que yo considero que es el cultivo madre de la cultura andina, no solamente el Perú, yo creo que también de Ecuador, Bolivia y por qué no Argentina y también Chile, y es la cultura de la papa. Porque en nuestras culturas andinas no hay que entender la agricultura como meramente un oficio de domesticación, sino que ha supuesto una actitud cultural, o sea, es cultura. Hablar de la papa en el Perú es cultura. Cosco, el nombre antiguo, significa el ombligo del mundo y más atrás significa tierra ocupada mágicamente. Con la llegada de los españoles, el nombre Cosco pasó a ser Cusco. Ahora bien, Cusco fue la gran capital de los Andes. Esta grandeza la adquiere justamente durante el gobierno de Pachacute y también de su hijo Tupac Yupanqui, que durante 5 décadas lograron reunir lo que se constituyó después el gran imperio del Tahuantinsuyo. Sobre la creación del Cusco existen 2 leyendas, la leyenda de Manco Cápac en Mama Oyo y la leyenda de los hermanos Sayas. Según la primera, el dios Sol, el padre de los incas, el Inti, entregó la vara de oro a Manco Cápac y le ordenó que fundara la sede del imperio donde esta vara de oro se hundiera en el suelo. Según la otra leyenda, es más bien a Mama Huaco, a una mujer a quien entrega la vara de oro. Un juguito, Gastón, para el calor. Excelente. Tú sabes que dicen que en el mundo precolombino no se bebía nada hasta el final de la comida, porque decían que podía alterar el proceso digestivo. Así creo que también esa es una costumbre del mundo asiático, ¿no? Así es, pero como nosotros somos una combinación del mundo occidental, tomamos antes, durante y después. Salud. Qué bueno. Salud. En principio creo que todas las culturas importantes, todas las civilizaciones del mundo, incluidas las occidentales, siempre han tenido un vínculo mágico con la tierra. Y en esta parte del mundo, en América, eso fue muy evidente, fue muy importante, muy trascendente. Tan trascendente es que hasta hoy eso todavía permanece afortunadamente y constituye, creo, parte del legado del patrimonio que tiene el Perú y que le da al mundo. Entonces, una siembra, una cosecha, un aporque, siempre es motivo de ofrecerlo a los cerros, a los guardianes tutelares, a la Pachamama. La Cataimita era una festividad, era un encuentro entre jóvenes, hombres y mujeres, en algunos espacios más o menos libres. Se encontraban hombres y mujeres, así se cuenta que eran casi semidesnudos, porque esto concitó mucho el rechazo, obviamente, de la iglesia, y era una manera de encuentro físico, sexual, afectivo, y era una forma de honrar a la tierra y a las plantas para que la producción sea mejor. La palabra tinca tiene varios significados. Es expulsar algo con el dedo medio de la mano, pero también tinca es una ceremonia pequeña, rápida, en la cual se ofrece la bebida que uno va a consumir o la comida que también va a consumir, dirigida a la tierra, que es una divinidad, a las montañas, porque cada una tiene un nombre y entonces se hace una tinca montaña por montaña. Cuando las huestes incas bajaron de la cordillera hacia la costa para sojuzgarla, lo hicieron por la ruta del cóndor o cuntur, que significa pájaro grande. Con el correr de los años, los yungas, que son los habitantes o que fueron los habitantes de aquella zona, generalizaron el nombre y lo llamaron pisco, porque pisco significa pájaro en quechua. Efectivamente, existen muchas comarcas, pueblos que llevan la denominación de Pisco. Pero Pisco también se llama una zona del departamento de la costa que hoy en día se llama Pisco. Y es de donde se comenzó a elaborar el aguardiente de uva, que luego tomó el término de pisco, y era de donde se exportaba a lo largo de toda la costa peruana, incluso llegaba hasta Chile.
El taqui fue el gran banquete inca. Fue una gran fiesta que se celebraba todo un mes. Los motivos de esta gran celebración era tanto cerrar un pacto de amistad, también ante la muerte de algún gran jefe, o un pacto de paz, un pacto frente a la guerra. Mandemos que ninguna persona que no derrame el maíz, ni otras comidas, ni papas, ni lo monden la cáscara, porque si tuviese entendimiento, llorarían cuando le monda, y así no le monden, so pena que será castigado. Vamos a poner estos pollitos de campo aquí y vamos a colocar las papas. Tú sabes que los incas tenían una enorme variedad de papas, pero también tenían el problema de la conservación, no había refrigeración artificial. Entonces las papas las deshidrataban y las convertían en chuño. En todos los alimentos habían desarrollado métodos de conservación. Aprovechaban al máximo todos sus recursos. Así es. Por ejemplo, con el maíz hacían unas sopas que le llamaban chupis y que luego, ya con la llegada de los españoles, es lo que conocemos hoy día como los chupes, ¿no? Que eran papas, tubérculos, una suerte de sopas, con estas hierbas maravillosas, ¿no? Que son las que vamos a colocar luego de las papas encima y le van a dar todo el aroma a esta pachamanca. Huele. Dar comida y bebida muy abastadamente, para que después se quedaran obligados de ser sus vasallos y de su hijo Sinchi Roca. El almacenaje fue parte importante del sistema productivo y político de los incas. Almacenaron alimentos, por ejemplo, para poder enfrentar la escasez de los mismos en época de desastres naturales. Pero también les sirvió muchísimo para el desarrollo del sistema de trueque o de reciprocidad, lo cual les permitió hacer pactos de paz para ir anexando a diferentes pueblos y reinos hacia el gobierno del Tahuantinsuyo. Estamos caminando aquí por una de las áreas de los viñedos donde hacemos todo el proceso de la destilación de nuestro pisco. Aquí estamos parados frente a los lagares. Aquí se deposita la uva previo control de calidad. Una vez que ya se terminó, se homogenizó todo el jugo, vamos a pasar a la parte de los fermentadores. Aquí tenemos, por ejemplo, yo produzco el pisco quebranta. Para mí, la exquisitez y mi preferencia es hacerlo con la uva quebranta o con la uva mollarda. Esta es la uva quebranta, la uva más fuerte, la uva más rica. Esta es la que da el sabor a todos los piscos, le que da la densidad, le da textura, le da todo. La uva quebranta es la uva que trajeron los españoles cuando conquistan América, que es una uva criolla que ha ido clonando, digamos, transcurso de los tiempos, de los siglos. El terruño, el clima le ha dado unas características especiales. Y después, para diferentes tipos de piscos se utilizan variedades aromáticas y no aromáticas, puede ser la Torrontel, la Italia, y se hacen los piscos acholados, que es una mezcla, como dice el nombre, acholado, que es el cholo, que es el mestizo, que es la mezcla de... Y en Vista Alegre tenemos nosotros para elaboración de pisco, tenemos uva quebranta, tenemos Torrontel, tenemos Italia y tenemos Albilla. Durante la etapa colonial, Cusco experimenta importantes cambios en las construcciones, en la religión, en la agricultura, en los hábitos alimenticios. Pero mientras estos nuevos aportes lejanos se integran, lo propio de la cultura quechua se revitaliza. Cuando volvamos de la pausa, veremos cómo algunos de estos cambios vienen de la mano de expertos que aportan sus conocimientos y cómo otras personas llegan a estas tierras de manera casual e inesperada. Y en este tiempo de encuentros y fusiones culturales se produce un gran acontecimiento.
nace nuestra bebida nacional, el pisco, que viene a sumar la identidad a la identidad de nuestro pueblo. Los cusqueños de hoy siguen usando los andenes para el cultivo. Los andenes son estas terrazas que los incas usaron para la agricultura y para contención. Y aunque el origen de estos es previo a los incas, ellos los perfeccionaron. Los Andes son un territorio complejo. Si bien es cierto, es muy rico en ecosistemas que propicia la posibilidad de desarrollar diferentes insumos en cada piso, sin embargo, el antiguo peruano tuvo una extraordinaria capacidad fabuladora de conocimiento técnico para optimizar el recurso de agua, que desarrolló lo que se llama en otros lugares los andenes, y que desde el punto de vista de la estructura arquitectónica y del recurso del agua fue realmente extraordinario y creo que hasta ahora insuperable. La construcción de andenes es muy temprana, comienza pues ya desde las formaciones de Pucara, que antecede a Tiwanaku, y se prolonga a través de toda la historia del Cusco. Incluso hoy día en muchos lugares los campesinos actuales siguen fabricando andenes. Se han comenzado a ubicar que como estuvieran delineando en el terreno figuras. Hay figuras que parecen cruces, que parecen aves, que incluso toman formas de otro tipo. Según los distintos niveles de altura en los Andes que marcan determinados microclimas, se cultivaron distintos productos. Por ejemplo, en las alturas, en las punas, se cultivó la oca, el oyuco y más bien en las partes bajas, el maíz. Es cierto que gran parte de las tecnologías andinas fueron abandonadas porque cambió el sistema productivo con la llegada de los españoles. Se pasó a la agricultura extensiva, se destinaron las tierras para el pasto, para la ganadería y la mano de obra fue llevada a los centros mineros, con lo cual nuestros andenes quedaron siendo parte del paisaje, pero también de nuestra identidad cultural. Cusco existía como ciudad antes de Francisco Pizarro y las descripciones de los primeros españoles que llegaron aquí muestran la sorpresa de la ciudad, de los edificios. Incluso había una torre aquí en la plaza que según uno de ellos era tan alta y tan esbelta como la Giralda de Sevilla. La fundación española fue un acto formal para tomar posesión y decir que Cusco había sido fundado por los españoles. Pero es interesante, en la memoria de los cusqueños esa fecha nunca ha sido tomada en cuenta. Y el Cusco no ha celebrado nunca la fundación española. Por eso que se ha inventado una fiesta propia del Cusco, coincidiendo con el mes de junio, con el posible solsticio de invierno, que es lo que se celebra durante un mes. Una cervecita. Perfecto. Ay, gracias. Oye, los anticuchos, ¿de dónde vienen nuestros queridos anticuchos? Del mundo árabe. ¿Sí? Existe un plato que se llama los pinchos morunos, que son unos palitos con una carne en la parrilla, con especias del mundo árabe. En el caso del Perú, llegan a través de los españoles y se transforman en los anticuchos de corazón, con los ajíes peruanos, con el choclo, con las papas, que hoy vemos en las esquinas de todo el Perú a partir de las 6 de la tarde, estas parrillas encendidas y la gente comiendo estos palitos, ¿no? Pero no solamente en el anticucho podemos ver la influencia árabe. En la repostería, por ejemplo, la influencia es muy clara. Imagina la palabra mazamorra, la palabra alfajor, son claramente árabes, ¿no? Salud. Aquí está la mazamorra. Así es. Salud. La llegada de la uva tenemos que verlo en un contexto más amplio, puesto que aquí trajeron lo primero que vino de Europa: caballos, bueyes, ovejas, cebada, trigo y por supuesto uva. Así que la uva la cultivaron en un valle cercano
que da sobre la cuenca del río Apurímac, que es una zona caliente y seca, muy apta para los viñedos. Mira estas hierbas, la muña, el paico, el huacatay, miren esos aromas que tienen, son las hierbas andinas. Las hierbas con los ajíes servían para darle el sabor, los aromas a las comidas. Luego ya cuando llegan los españoles se incorporan a este mundo de sabores las cebollas, los ajos, los cítricos. Esos son todos los sabores finales de la comida peruana, ¿no? Y platos como la carapulcra son nuestros platos más antiguos. Sí, la carapulcra se dice que tiene miles de años de antigüedad en realidad, porque es esta papa deshidratada, la papa seca, que se guisaba con los ajíes, ¿no? Y luego está la pachamanca, ¿no? La pachamanca, que es la pacha en la tierra, manca olla, es una olla bajo la tierra, es un hueco bajo la tierra, en realidad. Se sabe de los mitos de la mamá raiguana que nos entrega a Dios a través de su hijo el pan, que para nosotros se llama papa, y nos entrega las yucas, los tubérculos diversos. Todo eso al calor de la tierra, al calor de las piedras, calentadas en la misma Pachamama, los antiguos peruanos y hasta ahora elaboramos la pachamanca. La pachamanca te explico cómo se hacía. El primero es en el campo. Se calienta una hoguera y en esta hoguera se calientan unas piedras. Se hace un hoyo en la tierra y en el fondo de este hoyo se colocan estas piedras cuando ya están candentes. Sobre estas piedras se van acomodando las carnes que previamente han sido marinadas en las hierbas, en los ajíes. Luego se van colocando finalmente todo este universo de papas, tubérculos, habas, choclos. Luego se cubre todo esto con hojas muy grandes de plátano. Esto se cubre con una telita y encima se cubre con tierra, completamente como si fuese una olla a presión, pero bajo la tierra, ¿no? Y luego un pequeño ritual, porque de alguna manera esta es una ceremonia, ¿no? Es una fiesta. Se destapa y empiezan a aparecer estos aromas de la grasita de las carnes que se ha mezclado con los aromas de hierbas silvestres andinas, los tubérculos, la tierra. Es realmente fascinante. Hay un ingrediente que no va en la pachamanca internamente, pero que tiene que estar preparado afuera esperando. Se llama el uchu o el ají. En todas sus variantes, en todos sus colores. Estas papas, estos tubérculos, estos sabores, estas carnes, con los ajíes nuestros, presentan la auténtica pachamanca peruana. Cuando uno descubre la cocina peruana, entiende lo del mestizaje claramente. España llega, pero con 800 años de morería atrás. Y llegan unas famosas mujeres llamadas moriscas, que cocinan. A eso súmenle la historia vastísima precolombina del desarrollo cultural de la comida. Imaginen ustedes todas estas altas culturas fusionadas a través del mestizaje y presentado ahora en un plato nuevo. Cuando los españoles van a llegar al Perú específicamente a partir de 1532, ellos van a implementar un ordenamiento económico que es el monopolio comercial. Solamente España debía comerciar con América y viceversa, por lo cual los demás países como Inglaterra, como Alemania, como Holanda no podían comerciar. Entonces, en ese momento, en todo lo que es la costa peruana de nuestro virreinato, se va a dar pues lo que es la producción de la vid, que fundamentalmente era para producir lo que son los vinos. Pero tenemos que tener en cuenta que los españoles, cuando el Perú estaba produciendo pues una buena cantidad de uva para producir los vinos, van a comenzar ellos a hacer problemas y van a decir a través de un ordenamiento de Felipe II que va a manifestar indicando que el Perú y todo el virreinato peruano está prohibido que puedan producir vinos. ¿Por qué? Porque hacían competencia específicamente a los vinos que traían de España. Las viñas se desarrollan y se extienden en el territorio peruano y la corona española va a tener que crear nuevas leyes. Cuando volvamos de la pausa veremos cómo continúa esta lucha de intereses y la competencia entre los vinos del Perú y los vinos de España, así como el protagonismo que empieza a adquirir el pisco en la vida diaria y en las ceremonias oficiales.
También veremos cómo en las cocinas el mestizaje gastronómico no se detiene, así como tampoco los movimientos por lograr la tan ansiada independencia. Estás viendo Historia a la Carta, por cortesía de Santiago Queirolo, el pisco del Perú. Desde 1880, el sabor del buen pisco. Cable Mágico, lo que es parte de tu vida, es parte de la nuestra. Trío Telefónica, teniendo los 3 servicios juntos, recibes mucho más. Después, Historia a la Carta, estirpe de asadores. Más tarde, maravillas modernas, pan. Santiago Queirolo sigue su tradición mirando hacia el futuro, con el mismo espíritu que desde hace más de 125 años nos invita a celebrar en familia cada ocasión especial. Pisco es Perú. Santiago Queirolo, el pisco del Perú. Desde 1880, el sabor del buen pisco. El viaje que más recuerdas. Lo que más te interesa. El equipo de tus amores. Lo que te divierte. Lo que es parte de tu vida, es parte de la nuestra. Luz TV, CMD y Canal N son tuyos solo con Cable Mágico. Proezas increíbles, hazañas impensables. Las obras de ingeniería más deslumbrantes son fruto de la cosecha humana por la excelencia. Alcemos nuestras copas, llegamos a un brindis por las maravillas que hacen honor al ingenio humano. Casillero del Diablo 2007, cosecha histórica. Te invita a ver Maravillas Modernas todos los días, solo por The History Channel. Muchos estómagos adultos no saben que sus molestias pueden ser provocadas por intolerancia a la lactosa. Para eso, Soprole desarrolló Sin Lactosa. Leche Soprole sin lactosa. Igual de rica, igual de buena. Soprole, sano y rico cada día. El Teatro La Plaza Isil presenta Noche de Tontos, dirigida por Rocío Tovar. Una divertida comedia de William Shakespeare que nos habla del amor y todos sus excesos. Con Jimena Lindo, Alfonso Santisteban, Gisela Ponce de León, Gonzalo Torres, Paul Vega, Renzo Zuller, Magdi Lugas y un gran elenco. Noche de Tontos, en el Teatro La Plaza Isil en Larcomar. Entradas en Teleticket. Stella Artois. La perfección tiene su precio. Cusco es un lugar privilegiado en donde la actualidad y la historia conviven. Cusco nos sorprende con sus calles, sus edificios, su arquitectura, sus colores, sus comidas y sus aromas, porque en cada uno de estos elementos emerge una parte de su pasado. Este es uno de los hoteles más importantes del Cusco. Está construido sobre la que fuera la Casa de los Cuatro Bustos, que fue la última residencia del conquistador Francisco Pizarro, y luego fue ocupada por los marqueses Salas Valdés. En 1976 se restauró el edificio, convirtiéndose en el Hotel Libertador, Palacio del Inca, ubicado a solamente 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Cusco, Velasco Astete. Frejol, este es el ingrediente base de nuestro clásico tacu-tacu, ¿no? El tacu-tacu, que es la mezcla de frejol con arroz, ajíes, cebolla, y se cocina todo en la sartén. ¿De dónde viene la palabra tacu-tacu, sabes? Tacu-tacu quiere decir, creo que algo como si todo mezclado. Entonces, exactamente. Pero el frejol hoy día ha adquirido un nuevo valor. Antes se consideraba el frejol como un producto demasiado popular. Los africanos lo consumían mucho y es gracias a ellos que empezamos a construir recetas
fascinantes con frijoles, ¿no? Entre ellas, sin duda, el tacu-tacu es quizás la más apreciada por los peruanos. ¿Y tacu-tacu de lentejas también se puede hacer? También, por supuesto. Con su huevo montado de todas maneras. Con su huevo frito, su plátano frito, su salsa criolla de cebollas. Buenazo. Y si tienes presupuesto, un bife de ese tamaño. ¿Y sabes cómo se llama ese plato? Tacu-tacu a lo pobre. Exactamente. En 1650 hubo un terremoto de bastante consideración y que duraba muchísimo. La parte más extensa llevó como la duración de un credo. Y la gente trataba de aplacar lo que llamaban la ira de Dios, sacando en procesión las imágenes de la catedral que estaba en construcción. Así que sacaron diversas imágenes y los temblores seguían, hasta que alguien reparó que en una capilla lateral había un Cristo crucificado que no le habían prestado ninguna atención, así que decidieron sacarlo en procesión. Cuando estaba en la procesión cesó el terremoto y los temblores se paralizaron. Desde entonces es la divinidad que goza de mucha devoción en la ciudad del Cusco. Es prácticamente la devoción de mayor fuerza en toda la ciudad. La rebelión de Tupac Amaru tuvo por escenario toda la región del Cusco y fue casi el último intento de los quechuas, descendientes de los incas y de la nobleza inca que existía hasta entonces, de lograr la independencia del Perú. Desafortunadamente fueron derrotados y ahí se concluyó la posibilidad que la independencia fuera producto de los descendientes de los incas. Tupac Amaru fue ejecutado de una manera sumamente cruel. Lo amarraron a 4 caballos que jalaron de sus extremidades, pero que no lograron desmembrarlo. Por esa razón lo mataron a hachazos después de que él presenciara el ajusticiamiento de su esposa, de sus hijos, de sus parientes. La importancia también de este hecho es que ahí terminan las ansias de libertad autónomas de la gente de esta región. Y se tienen que esperar algunos años más para que la libertad del Perú se produzca. El levantamiento del brigadier Mateo García Pumacahua fue en 1814 y fue propiciado por los hermanos Angulo. Ellos se levantaron contra las autoridades virreinales. Había ya una suerte de influencia de las campañas libertadoras y de las ideologías libertadoras que ya venían del sur. Entonces, digamos, hay toda una suerte de unión de diferentes pueblos y países, los que se iban a constituir en países, hacia la independencia. Finalmente se logra la independencia del Perú, que fue declarada el 28 de julio de 1821. Y esta liberación se sella en 1824 con la batalla de Ayacucho y de Junín. Dentro de lo que fue el proceso de mestizaje en el Perú, en la cocina, los peruanos pensamos que fue uno de los procesos tal vez menos doloroso y más creativo. El proceso de mestizaje que se inicia en el Perú viene a partir del propio proceso de mestizaje que trae consigo en su cultura, en sus genes culturales y raciales la propia España. En la conformación del mestizaje de la gastronomía peruana tiene un eje importante la presencia árabe morisca. Esto lo vamos a ver en los aderezos, en los fondos, en el caso, por ejemplo, de la repostería, toda una repostería medieval europea que se va a desarrollar luego en nuestro territorio, en general en toda América. ¿Y en qué ingredientes o platos se ve más el mestizaje? Lo tienes en la mano. Ají andino, cebolla traída de España. Pero no solamente en ingredientes, sino también en recetas que vienen de una manera y sacan ingredientes y aparecen los locales. Por ejemplo, los buñuelos de España con huevos, sale el huevo y aparece el camote, la calabaza y aparece el picarón peruano. El minestrone italiano llega al Perú y se le añade yuca, se le añade choclo, ¿no? Y aparece el menestrón peruano, ¿no?
todos los platos de la cocina peruana es un perfecto ensamblaje que se ha dado a lo largo de los últimos 500 años en el Perú. La fiesta máxima del Cusco se llama la fiesta del Inti Raymi. Sale de cada esquina, diríamos, de cada pueblo, de cada seque, un santo. Antiguamente sacaban a sus incas en procesión momificados. Cuando llegué a España dice, ellos deben ser enterrados. Y les ponen a cada uno a San Blas, a San Jerónimo, Santa Clara, San Pedro. Es una fiesta que tiene plato único, se llama chiri uchu. Comida de frío, chiri, y uchu es ají. Y ven ustedes 7 potajes que se tienen que servir en un plato. Y ven ustedes a la gente del Cusco que se sienta a la vera de esta Avenida del Sol a comer este plato religiosamente, como hace 500 años. De lo que he escuchado mucho en Cusco es del famoso lechón de Huarocondo. ¿Qué tiene de particular este lechón? Bueno, Huarocondo es un pueblo que está cerca de Cusco. Y allí se rinde culto al lechón, que es el cerdo joven, ¿no? Se hace horneado lentamente hasta que la piel queda muy crujiente. Se sazona con hierbas y especias típicas de Cusco. Pero también están las chucherías y las picanterías en la ciudad de Cusco, donde los cusqueños van a comer unos guisitos picantes, papitas, en fin, salsas, etc. Pero siempre, y sobre todo lo que predomina en la mesa, estos son enormes vasos de chicha, ¿no? Como siempre, desde hace miles de años. El barrio de San Blas queda a pocas cuadras de la Plaza de Armas del Cusco. Es un barrio de artesanos. El estrecho camino que une la Plaza de Armas hasta San Blas es un camino donde convergen 3 civilizaciones, la inca, la colonial y la republicana. Esto se puede apreciar en una arquitectura que te va flanqueando en el camino. Se encuentra un templo muy antiguo. Hace 400 años fue allí tallado el púlpito en una sola pieza de madera. Los maestros artesanos del Cusco han logrado un maravilloso mestizaje artístico, tomando lo mejor del arte andino y lo mejor del arte español. Entre los maestros cusqueños destacan la familia Mendívil con sus preciosos nacimientos, Olave con los niños Manuelitos y las figuras grotescas de Mérida. En la tradición textil se conserva el uso de los tintes naturales, así como el telar de cintura. También se han conservado las figuras ancestrales, como por ejemplo la flor de papa, la soxta, que representa el ciclo de la agricultura. A partir del siglo XX, Cusco experimenta muchos cambios en su urbanización y turísticamente se convierte en uno de los puntos más atractivos del planeta, con el descubrimiento de Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas, la cual fue nombrada como una de las nuevas 7 maravillas del mundo en el año 2007. Cuando volvamos de la pausa, veremos todos estos cambios y descubrimientos, siempre guiados por el pisco, bebida entrañable que ha generado nuevos códigos, nuevas tradiciones, nuevos cócteles como el pisco sour, que rápidamente gana su tan merecida popularidad y se convierte en emblema de nuestra nación. La pasión por el pisco hace que se diseñen copas especiales para disfrutarlo. Uno de estos diseños se le encarga a la Riedel Glass Corporation, la misma que diseñó copas para brandy, coñac, tequila y otras bebidas con denominación de origen. En principio, el pisco para nosotros los peruanos es la bebida emblemática de la peruanidad y del mestizaje en el Perú. O sea, el pisco es peruano porque por denominación de origen hay razones que dan pie, que dan testimonio de esa peruanidad. Se ha diseñado una copa acorde, al igual como se tiene que beber un buen vino en una copa de cristal, el pisco amerita largamente que se haya diseñado una copa muy bella
para poder saborear el pisco, por ejemplo, puro, ¿no? Más allá del pisco sour, que también se hace con un limón que lleva España. Es decir, España trajo al Perú, trajo pisco, trajo el limón y aquí se recreó, o sea, aquí se cholificó, se mestizó para orgullo y placer de los peruanos y de los propios europeos también. ¿Qué tenemos aquí? Un pisco. Sí, ya es hora, un pisco. Infaltable, ¿no? Nuestro La bebida trago nacional. Representativo. Y el pisco sour, un cóctel... Es el cóctel de los peruanos. ¿Cuál es el secreto para el mejor pisco sour? El mejor pisco, ¿no? El mejor pisco, limones más frescos, azúcar, jarabe de goma, mucho hielo, batido a mano, licuador, en fin, hay fórmulas para todos los gustos, ¿no? Pero yo acá tengo un pisquito porque ya nos toca, ¿no? Sí, hace rato, ¿no? Pero vamos a hacer algo diferente, con sauco. Ajá. Sauco es la fruta del Cusco por naturaleza, ¿no? Pisco, abundante hielo, licor de sauco, jarabe de lima, salud. Salud. Lo que sea la historia del pisco sour, hay dos corrientes. Hay la que piensan de que fue un americano, un señor Morris, que tenía en la Unión un bar, y que ahí comienza a elaborar el pisco sour tratando de imitar, diríamos, sustituir el whisky sour que se tomaba en ese entonces, y lo introdujo a Lima, porque ahí comienza. Y después el Hotel Mauri, que es un hotel muy tradicional, muy antiguo, y ahí es donde yo creo que se hizo realmente famoso. Y más famoso fue cuando se inaugura el Hotel Bolívar, el cual vinieron muchas celebridades, y ahí se servía el famoso, en el bar del Hotel Bolívar, el famoso Catedral, que era un pisco sour doble, diríamos. En las picanterías y chicherías aquí, ¿se toma mucho? ¿También se come? En las picanterías en Arequipa, en el norte del Perú, hay una gran cocina en las picanterías, ¿no? Pero mucho alrededor de la chicha, y en las picanterías, chicha, cerveza, según sea la categoría de la picantería, ¿no? ¿Y el pisco? El pisco lo acompañamos en la comida al comienzo y al final. Los antiguos pisqueros, digamos, no pueden acabar una comida sin un buen pisco, ¿no? Se saborean los múltiples aromas que uno puede encontrar en un buen pisco. Tenemos el pisco puro, que es el pisco de quebranta, elaborado 100% con la uva tradicional del Perú. Después tenemos los piscos aromáticos, que son el Italia, el Moscatel, el Toroté, con uvas aromáticas. Después está el acholado, que como dice el nombre, viene del cholo, que es el mestizaje, la mezcla de variedades con quebranta, con aromáticas. Y después está el pisco mosto verde, que es un pisco destilado, donde el mosto todavía no se ha terminado de fermentar. A partir del siglo XX, Cusco toma un gran impulso en su desarrollo urbano. Se amplían barrios nuevos como Santiago, como Huanchac. Y Arequipa influye mucho sobre el desarrollo del Cusco por la industria lanera. Un gran evento que marca este impulso urbano del Cusco fue el tren de 1908 que comienza a recorrer los cerros cusqueños. Por su geografía, su cultura, su historia, su gastronomía y coctelería, Cusco recibe visitantes durante todo el año. Machu Picchu se impone y recibe turistas de todo el mundo. Machu Picchu fue descubierto el 24 de julio de 1911, cuando el explorador norteamericano Hiram Bingham llegó a la cima de este cerro, ubicado en los Andes centrales al sur del Perú, y se encontró con la Yacta Inca, esta fabulosa ciudadela inca que hasta el día de hoy es considerada símbolo por excelencia de la civilización incaica. Bueno, para nosotros los peruanos Machu Picchu es la máxima obra de la ingeniería inca.
es el símbolo de identidad peruana. Hablar de Perú es hablar de Machu Picchu. Es el nexo entre los Andes y la Amazonía, que como ven cubre a partir de los 2000 metros hacia adelante. Dentro de la ciudad inca de Machu Picchu tenemos que ver en la zona alta monumentos tan importantes que se refieren a la parte astronómica como el Torreón, el Intihuatana, que son los sitios de control para pronosticar el tiempo. Desde estos puntos se podía observar los solsticios y los equinoccios y determinar a través de estos cómo iba a ser el año. En la zona baja destaca un gran templo que es el Cóndor, que es una deidad andina. Listo, ¿qué vamos a cenar hoy día entonces? Bueno, primero tenemos dos tipos de humitas, de tamales, de maíz seco y de choclo fresco. Luego tenemos la causa de papa amarilla, rellena de la trucha ahumada, que es aquí de Cusco, de la zona. Tenemos tres tortas, una hecha con sauco, que es la fruta típica de Cusco, el aguaymanto, que es otra fruta típica de aquí, y estamos en temporada de chirimoya, o sea que hemos hecho una con chirimoya. Y la estrella, la pachamanca, que como no hay hueco, la hemos hecho en el horno. Mira esta cosa. Sientes el aroma del campo, ¿no? Pero siento el olor a tierra como si estuviéramos en el mismo hueco, ¿ah? Antes que vengan los invitados, ya listo. Esta es la prima de la papa, ¿no? La oca. ¡Qué rico! Muy buena, ¿no? Entonces nos vamos preparando para recibir a nuestros super invitados. Sí, yo solamente necesito un pizquito. Vamos, entonces. Adelante. Bienvenidos. Bienvenidos. Casi todas nuestras culturas, el comer y beber está relacionado con un sentimiento de gratitud. Gratitud por nuestra tierra, nuestra naturaleza y por el placer de reunirnos. Cuando nos entregamos al disfrute de nuestras comidas y bebidas, nos entregamos también al origen de nuestros pueblos y a una gran parte de su historia. Soy Giovanni Sixia para History Channel y esto fue Historia a la Carta.